Estimados estudiantes, ¿cómo están ustedes? Nuevamente, aquí les habla el doctor Fran Torres, coordinador de investigación de la Ingeniería de la Universidad Continental Sede de Arequipa. Continuando con estos seminarios cortos de información científica, ¿no? Los videos anteriores ya hemos hablado de utilizarla de forma general, ¿no? Cómo citarla, también los sistemas de citación, de referencia de forma general. Y en el último video habíamos hablado sobre qué era una información científica, qué la caracterizaba, cómo y por qué se le llamaba información científica, ¿no? A partir de este video vamos a estar hablando de lo que son los tipos de información básica. Entonces, en el video anterior habíamos hablado que había dos tipos, ¿no? La literatura científica blanca, la literatura científica gris. eh, y ahora nos vamos a concentrar en la literatura científica blanca. Recuerden, vieron el video anterior, ¿no? Donde le da las características de lo que era la información científica, ¿no? Y vamos a comenzar por el libro, ¿no? Entonces, el libro manual especializado, ¿no? Ustedes ya están familiarizados con eso, están en la carrera, ustedes tienen que cada cierto tiempo, ¿no? Agarrar un libro para los exámenes. Entonces, este es uno de los primeros, una de las formas de información científica que ustedes van a utilizar, ¿ok? ¿No? Vamos a hablar de esta fuente de información científica en dos partes, ¿no? La primera, y vamos a abordar tres puntos, ¿no? Un concepto rápido, lo que es un libro manual, cuáles son sus características, en qué parte del proyecto de la tesis voy a utilizar la información que obtengo de un libro de la tesis, de un libro, disculpa, del manual, handbook, y después vamos a hablar cómo yo cito, aunque ya hemos visto algunos ejemplos, por ejemplo, en el video anterior, y cómo escribo la referencia, ¿no? En este caso vamos a abordar los dos primeros puntos, incluyendo cómo se cita un libro, a pesar de que ya hemos dado un adelanto de un ejemplo en el último video, ¿no? Entonces, aquí ustedes están teniendo las características del libro. Recuerden, el libro es de forma, ahora estamos hablando de un concepto general del libro, ¿no? Concepto, ¿no? Cierto número de páginas, unidad independiente para distinguirse por líneas con superior. O sea, es un conjunto de conocimientos en sí mismo, ¿no? A diferencia de una revista, por ejemplo, ¿no? Que es una publicación continua de conocimiento, de información, ¿no? Puede tratar cualquier tema, ¿no? Entre ellas científico, eh, como objeto puede transportarse con facilidad, bueno, y son difundidos. Como les digo, estas son las características básicas de lo que es un libro, del concepto libro en general, ¿no? Teniendo en consideración que existen diferentes tipos de libros, el que nos interesa van a ser los libros científicos. Ya hemos hablado en el video anterior qué es lo que es la información científica, en qué se caracteriza. ¿De acuerdo? Entonces, los libros, especialmente los libros especializados o los libros científicos, ¿no? Son aquellos libros que van a estar abordando o abordan o hablan o presentan información científica acerca de un área del conocimiento científico específica. Son escritas por científicos profesionales, ¿no? Especializados en esa área, ¿no? Cuyo lenguaje es un lenguaje técnico y su función primaria del libro es introducirnos y darnos los conocimientos fundamentales acerca de una información o un campo científico específico. ¿Ok? Esa es la función del libro. Vamos a aprender lo fundamental acerca de esa área a través del libro. Los handbooks, ¿no? Ustedes, por ejemplo, manuales, handbook en telemática, handbook de mecánica integral, handbook de estadística, no debe confundirse con los manuales de las empresas o de los equipos, eso es otra cosa. Entonces, los handbooks son monografías, son libros especializados que abordan los aspectos prácticos de un área específica. En el caso de ingenierías, técnicas, procedimientos, todo ese tipo.
el cual ha pasado por un procedimiento de peer review. Recuerden eso. En el video anterior se está hablando de esa pequeña, esa característica es fundamental para la información científica. De tal manera que los libros, como les estaba diciendo, los libros especializados son una literatura científica blanca, porque entre otras cosas, son, sufren o pasan por un proceso de peer review por especialistas del área para verificar que lo que se está presentando en ese libro sea consistente con la información obtenida a través del método científico. Eso es muy importante de tener en consideración. Por eso es que el libro científico se diferencia de los otros tipos de libros. ¿Dónde yo voy a utilizarlo? En el proyecto, recuerden que el proyecto y el informe final de la tesis son casi dos caras de una misma moneda. La verdad, no es una analogía, sino que el proyecto, la tesis es simplemente la extensión, la adición de los resultados a un proyecto. ¿Ok? En este caso, mire, si tenemos en consideración que el libro trae información básica, fundamental, y una de las características del libro es que normalmente con el avance del conocimiento científico hay una cierta diferencia, porque la elaboración del libro toma un tiempo, ¿no? Toma un tiempo para recabar la información científica disponible sobre un tema en específico, vetar esa información, escoger cuál es la que vale, cuál es la que no, elaborar el documento, el proceso de peer review por la publicadora específica, especializada, y entonces ese es por ese tipo de cosas es que el libro o el handbook hay un desfase con el avance del conocimiento. Y como su función principal es introducirnos o presentarnos con instrumentos fundamentales de un área, ¿no? El libro, tanto en el proyecto como en la tesis, ¿no? La información que presenta un libro la podemos utilizar en la elaboración de las bases teóricas. Recuerden que las bases teóricas deben ser reestructuradas siguiendo esta regla, ¿no? ¿Qué necesito que la persona que lea mi tesis sepa para entender mi tesis? ¿No? Luego, el libro también nos sirve para definir los términos. Muchas veces se utiliza el término la definición diccionarizada, y eso está mal. Es a través del libro, utilizando un libro de especialidad, es que nosotros vamos a definir los términos. Entonces, cuando yo tengo un término, yo voy al libro especializado, no al diccionario. Ah, profesor, hay diccionarios especializados. Bueno, en ese caso pueden utilizar un diccionario especializado, pero normalmente es el libro que trae las definiciones técnicas de los términos. El libro también nos va a utilizar en el capítulo de metodología, ¿no? Especialmente cuando utilizamos los libros de metodología de investigación para definir qué tipo, el alcance o el nivel de investigación que estamos haciendo, ¿no? Si es cuantitativa, cualitativa, exploratoria, observacional, correlacional, experimento puro, etc. También nos va a permitir definir la tipología de nuestro diseño experimental, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ya se utiliza en los libros de metodología de investigación, ¿no? Si es un diseño puro, vamos a ver si es con preprueba y control, posprueba, ese tipo de cosas, ¿no? ¿Verdad? Correlacional causal, ese tipo de cosas. Los handbooks, por ejemplo, nos van a servir para establecer técnicas. Entonces, por ejemplo, yo he establecido en los antecedentes que yo necesito 2 técnicas para hacer mi trabajo. Entonces, yo tengo un handbook del tema, el cual me da 2 técnicas que yo puedo utilizar para estudiar lo que voy a estudiar en mi tesis, y es por eso que los handbooks yo los puedo utilizar en las técnicas de recolección de datos, o sea, aquellos procedimientos con los cuales yo voy a obtener mis datos, ¿no? Y también para el análisis de los datos, especialmente los libros de estadística para ingenieros, por ejemplo. ¿Qué herramientas estadísticas yo necesito para validar mi hipótesis? Recuerden que tanto las técnicas de recolección son aquellos procedimientos, herramientas, todo eso que nos van a permitir obtener datos, ¿no? Y las técnicas de análisis de datos, que son las estadísticas básicamente, nos van a permitir analizar los datos para poder verificar si nuestra hipótesis es verdadera o falsa. Entonces, los libros nos sirven
en las bases teóricas, para el desarrollo de la estructuración de nuestra base teórica, para la definición de términos, para tipificar el tipo, el alcance de esta investigación, para tipificar qué tipo de diseño experimental estamos utilizando, porque después ustedes tienen que definir su diseño de experimentación. Los handbooks específicamente nos pueden ayudar en la provisión de las técnicas, ¿no? La descripción de las técnicas que voy a utilizar y también de las técnicas estadísticas con las cuales voy a analizar los datos. Lo mismo, si ustedes ven, pasa con la tesis. Recuerden que el video, cuando estamos hablando del proyecto y tesis, estamos diciendo que establece un buen proyecto que tiene su tesis. ¿Cómo cito el libro? Entonces, ya habíamos hablado en los videos iniciales que tenemos una guía, que esa guía está describiendo, ¿no? Pero aquí vamos a hacerlo rápido. En el caso, por ejemplo, de utilizar un libro de metodología de la investigación para definir, por ejemplo, para tipificar mi investigación. ¿Qué tipo de investigación? El nivel, todo eso, ¿no? En este caso estoy utilizando este de Hernández, Fernández y Batzista, que es una literatura, un libro que nosotros utilizamos aquí en la universidad. Y noten ustedes que yo estoy haciendo dos tipos de citación. Recuerden, hay la citación numérica y la citación autor y fecha. Yo estoy utilizando autor y fecha, ¿ya? Y la citación parafraseada, ¿qué quiere decir? Yo leo y escribo con mis propias palabras, o hago la cita textual. Recuerden, pueden utilizar las dos, pero se estaba recomendando que la textual era para cosas puntuales. En este caso, por ejemplo, en la primera parte, yo estoy haciendo una citación, tanto parafraseada como textual. Esta parte que está entre comillas, ¿ven? Es el texto, ¿no? Y la citación, autor y fecha, con énfasis en el autor. Recuerden que el autor, cuando según tal persona, según tal esto, de acuerdo a tal, es que yo estoy haciendo énfasis en el autor. Aquí, por ejemplo, en el segundo, es un énfasis en el autor, pero la información que yo encuentro coloco ahí, es parafraseado. Y la última parte es una citación textual, ¿no? Porque copio el texto porque es importante, pero mi citación, aunque es autor y fecha, tiene énfasis en el autor. Por lo tanto, va entre paréntesis. Uno puede ir al final o dentro del texto, pero todo va entre paréntesis. Y esa es la diferencia entre citación con énfasis en el autor y con énfasis en el texto, ¿no? Entonces, noten ustedes ahora, profesor, ¿y qué es ese P4, P90? Al ser un libro, que es un documento extenso, tenemos que entender que tenemos que especificar las páginas de donde sacamos la información. En este caso 4, 90, 92, y en las referencias establecemos eso. ¿De acuerdo? En una segunda parte estableceremos qué elementos yo debo obtener del libro para yo poder estructurar mi referencia de acuerdo al ISO 690. ¿Ok? Entonces, hasta el siguiente video.